¿Por qué invitaste a Valeria?, preguntó Sebastián con la mandíbula apretada y los ojos clavados en Sofía. Ella se giró lentamente hacia él, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa apenas visible, esa sonrisa que usaba cuando quería controlar la situación. ¿De verdad me lo preguntas?, respondió su tono sereno, casi como si estuviera disfrutando del momento. Pensé que te haría bien verla. Tal vez cerrar ese capítulo, ya sabes, antes de casarte conmigo. Sebastián dio un paso hacia ella, bajando la voz para que nadie más pudiera escucharlos. No me vengas con eso, Sofía. ¿Cerrar qué capítulo? Ella y yo terminamos hace años, y tú lo sabías. Esto no tiene nada que ver con cerrar algo, tiene que ver contigo, y con tu necesidad de probarme. Sofía dejó la copa sobre la mesa y cruzó los brazos, estudiándolo con la mirada. Claro que necesito probarte, Sebastián. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Casarte con alguien que todavía mira a otra mujer como si fuera el centro de su maldito universo? Su voz, aunque baja, llevaba un filo que cortaba. La manera en que la miraste en la iglesia, ni siquiera intentaste disimularlo. Sebastián sintió que el aire se le escapaba. Había intentado no mirar a Valeria, no pensar en ella, no recordar, pero Sofía tenía razón. No pudo evitarlo, y lo odiaba. «Esto no es justo, Sofía», murmuró pasándose la mano por el cabello, visiblemente alterado. «No puedes ponerme en esta situación en el día de nuestra boda». «Ah, ¿no?», replicó ella, alzando una ceja. «¿Y tú crees que es justo para mí? Porque te lo digo de una vez, Sebastián. Yo no pienso pasar el resto de mi vida siendo una segunda opción. Así que decide, aquí y ahora. Si ella significa algo para ti, dilo. Porque lo que no voy a hacer es casarme con alguien que no esté completamente seguro». El silencio entre ellos era insoportable. Sebastián sintió que el peso de las palabras de Sofía le aplastaba el pecho. Miró alrededor del salón, donde los invitados reían, bailaban, brindaban. Todo parecía perfecto desde afuera, pero por dentro él estaba en pedazos. «No es eso», empezó a decir, pero Sofía lo interrumpió. «¿Entonces qué es?». Su tono era firme, pero en sus ojos había algo más. Miedo. «¿Qué es, Sebastián? Porque si hay algo que no me estás diciendo, ahora es el momento». Sebastián cerró los ojos un momento, intentando calmar el torbellino en su cabeza. Pensó en Valeria, en el pasado que había intentado enterrar durante años. Pensó en Sofía, en todo lo que habían construido juntos, y en lo que esperaba de él: seguridad, estabilidad, compromiso. «Te amo, Sofía», dijo finalmente, abriendo los ojos y enfrentándola. Pero incluso mientras lo decía, no estaba seguro de si esas palabras eran suficientes para convencerla, o para convencerse a sí mismo. Sofía lo observó en silencio, como si tratara de leer cada línea de su rostro, cada detalle que pudiera darle una respuesta más honesta que las palabras que acababa de decir. «Eso espero, Sebastián», respondió finalmente, su voz más suave, pero todavía cargada de tensión. «Porque si hay algo que no puedo perdonarte, es que me mientas, a mí o a ti mismo». Sin decir más, se giró y caminó hacia la pista de baile, dejando a Sebastián solo entre el bullicio de la recepción. Él se quedó ahí, inmóvil, sintiendo que todo el peso del mundo caía sobre él, y entonces, como si su cuerpo actuara por instinto, sus ojos buscaron entre la multitud. La encontró rápidamente. Valeria estaba de pie al otro lado del salón, hablando con otra de las damas de honor. Ella reía su risa ligera y despreocupada, como si no fuera consciente del huracán que había desatado simplemente estando allí. Sebastián no podía apartar la mirada. Había algo en su expresión, en la manera en que su cabello caía sobre su rostro, que lo transportó a otra época. Una época en la que todo era más sencillo, en la que él no era el señor García, ni el prometido de una mujer perfecta. Era solo Sebastián, y ella era todo lo que él quería. Sacudiendo la cabeza intentó alejar esos pensamientos, pero sabía en el fondo que el daño ya estaba hecho. «No puedes seguir mirándola así, hermano», dijo Rodrigo, su mejor amigo y padrino, mientras le daba un leve golpe en el hombro. Su tono era despreocupado, pero la mirada de preocupación detrás de su sonrisa lo traicionaba. «Te va a costar caro si Sofía te ve». Sebastián desvió la mirada de Valeria con un gesto brusco, como si le hubieran sorprendido en un delito. «No estoy mirando nada», respondió en un tono defensivo, llevándose un vaso de whisky a los labios. Rodrigo soltó una risa breve. «No me hagas reír, Sebas. Te conozco desde siempre.
Y créeme, estás metido en un lío, y feo. Sebastián no respondió. En cambio, giró la cabeza hacia la pista de baile, donde Sofía estaba siendo la anfitriona perfecta, moviéndose con gracia entre los invitados, repartiendo sonrisas y saludos. Por un momento sintió culpa. Sofía no merecía esto. No merecía que él estuviera tan distraído en el día que se suponía debía ser el más importante de sus vidas. «Dime algo, Rodrigo», dijo finalmente en voz baja sin apartar los ojos de Sofía. «¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar que no te pertenece? Como si todo a tu alrededor fuera prestado». Rodrigo levantó las cejas, sorprendido por el tono serio de su amigo. Tomó un trago de su cerveza antes de responder. «¿Qué clase de pregunta es esa?». Rodrigo lo miró de reojo. «¿Es por ella?». Sebastián soltó un suspiro largo. No respondió. No hacía falta. Rodrigo lo entendió de inmediato. «Mira, Sebas, lo que pasó con Valeria fue hace años. Tienes que dejarlo ir. Lo que tienes con Sofía no es perfecto, pero ¿qué lo es?». Rodrigo hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Lo que te digo es que no arruines todo por algo que ya no existe». Sebastián se tensó. Las palabras de Rodrigo lo golpearon más fuerte de lo que había esperado. Algo que ya no existe. Era eso, ¿verdad? ¿Lo que había sentido por Valeria era un recuerdo, algo muerto y enterrado? ¿O era algo que seguía vivo, a pesar de los años, a pesar de todo? Antes de que pudiera responder, Rodrigo se levantó, dándole un último apretón en el hombro. «Voy a por más cerveza. Piénsalo bien, hermano. No todos tienen la oportunidad de tener una vida como la tuya». Sebastián se quedó solo. La música de la recepción seguía, alegre, bulliciosa, como si el mundo no estuviera cayéndose a pedazos dentro de él. No quería seguir bebiendo, pero su mano apretaba el vaso de whisky como si fuera lo único que lo mantenía anclado al suelo. Y entonces la sintió, la presencia de Valeria. No tuvo que girarse para saber que estaba ahí, de pie detrás de él. Era como si su cuerpo la reconociera antes que su mente. «Hola, Sebastián». Su voz era suave, cálida, exactamente como la recordaba. Giró la cabeza lentamente, y ahí estaba ella, más cerca de lo que había esperado. Llevaba el vestido beige sencillo de las damas de honor, pero en ella parecía algo más, elegante, natural, como si no tuviera que esforzarse por ser perfecta. «Valeria», respondió con un nudo en la garganta. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, como si estuvieran intentando adivinar en qué pensaba el otro. «Felicidades», dijo finalmente ella, rompiendo el silencio. «Sofía es increíble». Sebastián soltó una risa breve, sin humor. «Sí, lo es». Valeria ladeó la cabeza, estudiándolo con curiosidad. «¿Por qué no pareces feliz entonces?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie más se había atrevido a preguntarle eso. No su familia, no Sofía, ni siquiera Rodrigo. Pero claro, Valeria siempre había tenido esa capacidad de ir directo al punto, de leerlo mejor que nadie. «¿Es tan obvio?», murmuró casi para sí mismo. Valeria no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó asiento junto a él, manteniendo una distancia cuidadosa pero no indiferente. «Sebastián, yo no quiero causar problemas. Si mi presencia aquí te incomoda, puedo irme. Sofía me invitó porque somos amigas, pero no es eso», la interrumpió rápidamente, sintiendo un destello de pánico ante la idea de que se fuera. «No es tu culpa. Esto soy yo. No puedo evitar pensar en todo lo que pasó, en todo lo que no pasó». Valeria lo miró con ternura, pero también con una firmeza que lo desarmó. «Sebastián, lo que tuvimos fue hermoso, pero fue hace mucho tiempo. Tú has seguido adelante, yo también. No puedes quedarte atrapado en el pasado, por más bonito que haya sido». Sebastián quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. Valeria tenía razón, por supuesto. Siempre había tenido razón. Y sin embargo, sentía que había algo entre ellos que nunca se había resuelto del todo, algo que seguía vivo, por más que ambos quisieran negarlo. Antes de que pudiera decir nada más, Valeria se levantó, con una sonrisa que era a la vez cálida y triste. «Sofía te está buscando. Será mejor que vuelvas con ella». Y con eso se fue, dejando a Sebastián con más preguntas que respuestas. Sebastián caminó hacia la pista de baile, como si sus pies fueran de plomo. Desde la distancia, vio a Sofía rodeada por un grupo de invitados, riendo con esa elegancia perfecta que parecía tan natural en ella. Pero él sabía que detrás de esa sonrisa había algo roto,
algo que ella estaba intentando desesperadamente ocultar, y lo sabía porque él sentía lo mismo. «¡Ahí estás!», exclamó Sofía cuando lo vio acercarse. Su tono era alegre, pero su mirada era otra cosa, una mezcla de incomodidad y sospecha. «Mi prometido desaparecido». «Solo estaba tomando un respiro», respondió Sebastián, forzando una sonrisa mientras tomaba la mano de Sofía con suavidad. «Un respiro, ¿eh?». Sofía arqueó una ceja, sus ojos buscando algo en el rostro de Sebastián. No lo encontró. Él era demasiado bueno ocultando lo que sentía cuando lo necesitaba. Antes de que ella pudiera decir algo más, uno de los invitados los interrumpió, felicitándolos y proponiendo un brindis por la futura pareja. Sebastián aprovechó la distracción para apartar la mirada y respirar, pero no podía escapar del peso que sentía. Todo le parecía un teatro, una actuación que él ya no sabía cómo sostener. Cuando el brindis terminó y Sofía se excusó para atender a más invitados, Sebastián vio su oportunidad. Se escabulló hacia una esquina del salón, lejos del bullicio. Necesitaba pensar, necesitaba claridad, y sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia los jardines traseros de la hacienda. El aire fresco lo golpeó como un bálsamo. Se apoyó en una baranda, mirando las luces de la ciudad en la distancia. Era como si todo el ruido y la opulencia de la recepción estuvieran en otro mundo. «Huyendo de nuevo». La voz de Rodrigo lo sacó de su ensimismamiento. Sebastián giró la cabeza y lo vio acercarse con una botella de cerveza en la mano. «No estoy huyendo, solo pensando», respondió Sebastián, volviendo la vista hacia las luces. Rodrigo soltó una carcajada baja. «Claro, pensando». «¿En ella, tal vez?». Sebastián no respondió. Rodrigo se apoyó en la baranda junto a él, dándole un leve codazo. «Mira, Sebas, no soy un genio, pero no necesitas ser uno para ver que estás hecho un desastre. ¿Por qué no me dices qué demonios está pasando?». Sebastián suspiró frotándose el rostro con ambas manos. «No sé, Rodrigo, siento que estoy atrapado, como si estuviera viviendo la vida que todos esperan que viva, pero no la que realmente quiero». Rodrigo lo miró en silencio durante unos segundos, dejando que las palabras de Sebastián se asentaran. «¿Y qué quieres entonces?», preguntó finalmente. Sebastián se quedó callado. Esa era la pregunta que lo había estado atormentando. Quería ser feliz, quería sentir que estaba haciendo lo correcto, pero cada vez que pensaba en su vida con Sofía, se daba cuenta de que algo faltaba, y cada vez que veía a Valeria, ese vacío se hacía más evidente. «No lo sé», admitió finalmente, con un tono que parecía más un lamento que una respuesta. Rodrigo asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Sebastián decía. «Te voy a decir algo, hermano», dijo Rodrigo, su tono serio por primera vez en toda la noche. «La vida no es perfecta, y las decisiones importantes siempre van a doler, pero lo que no puedes hacer es quedarte en este limbo. O te lanzas de cabeza hacia lo que tienes con Sofía, o cierras este capítulo antes de que lastimes a todos, incluyéndote a ti mismo». Sebastián no dijo nada. Las palabras de Rodrigo eran duras, pero no podía negarlas. Había estado postergando esta decisión durante años, intentando convencerse de que podía seguir adelante sin enfrentarse a su pasado. Pero ahora, con Valeria de vuelta, sabía que el tiempo se le había acabado. Rodrigo le dio una palmada en la espalda antes de alejarse. «Piénsalo bien, Sebas, pero hazlo rápido, porque créeme, el tiempo no te va a esperar». Sebastián se quedó solo otra vez, mirando las luces en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba al borde de algo. No sabía qué era, pero sabía que lo cambiaría todo. Sebastián regresó al salón de la recepción, pero su mente seguía en los jardines, en las palabras de Rodrigo y en los recuerdos que Valeria había despertado. El ruido de los invitados, las risas, las copas chocando, todo se sentía distante, como si él estuviera en un lugar completamente diferente. Cruzó el salón casi por instinto, siguiendo un impulso que no entendía del todo. Sus ojos buscaron a Valeria, y no tardaron en encontrarla. Ella estaba junto a Sofía, conversando con naturalidad. Parecían dos viejas amigas disfrutando de la noche, pero la escena lo inquietó profundamente. Las dos mujeres más importantes de su vida, juntas, hablando de quién sabía qué. Su garganta se cerró. «Sebastián, ¿vienes?». La voz de su madre lo sacó de su ensimismamiento. Ella lo tomaba del brazo con delicadeza, pero su tono no admitía excusas. «Tu padre quiere hacer un brindis contigo». «Claro, mamá»,
respondió automáticamente, aunque su mente seguía en otro lugar. Dejó que su madre lo guiara hacia la mesa principal, donde su padre, don Ernesto García, estaba de pie con una copa de vino en la mano. Don Ernesto era un hombre de porte imponente, con una presencia que llenaba la habitación. Pero a los ojos de Sebastián, su padre no era más que un reflejo de las expectativas que lo habían perseguido toda su vida. «Un brindis por mi hijo», anunció don Ernesto, alzando la copa y captando la atención de todos los presentes. «Un hombre que ha trabajado duro para llegar a donde está, y un hombre que pronto se convertirá en el esposo de una mujer maravillosa. Salud por Sebastián y Sofía». Los invitados respondieron con un estruendoso «¡Salud!» mientras levantaban sus copas. Sebastián fingió una sonrisa y alzó su propio vaso, pero no pudo evitar sentir que todo era una farsa. Su mirada se encontró con la de Sofía a través del salón. Ella sonrió, pero sus ojos le decían algo más. «Habla conmigo». Cuando el brindis terminó y los invitados regresaron a sus conversaciones, Sebastián se excusó y cruzó el salón hacia Sofía. La alcanzó justo cuando ella terminaba de despedirse de un grupo de amigos. «Necesitamos hablar», dijo, en voz baja pero firme. Sofía lo miró con atención. Sin decir nada, asintió y lo siguió hasta una pequeña sala vacía al fondo de la hacienda. Cerraron la puerta tras ellos, y el ruido de la recepción quedó amortiguado al instante. «¿Qué pasa, Sebastián?», preguntó Sofía cruzando los brazos. Su tono no era acusatorio, pero tampoco amable. Sebastián pasó las manos por su cabello, buscando las palabras correctas, pero no las encontraba. Todo en él era un torbellino. «Sofía, no sé cómo decir esto sin sonar como un idiota, pero necesito ser honesto contigo», empezó con dificultad. «¿Es por Valeria?», preguntó ella directamente, sorprendiendo a Sebastián. Él la miró, boquiabierto, incapaz de responder. Sofía soltó una risa breve, cargada de ironía. «Claro que es por Valeria. Lo supe desde el momento en que tus ojos la buscaron en la iglesia, y lo confirmé en la recepción. No puedes evitarlo, Sebastián. Es como si ella fuera un imán para ti». «Sofía, no es tan simple», intentó decir. «No, Sebastián, no me digas que no es simple», lo interrumpió ella dando un paso hacia él. «Esto es muy simple. Tú sigues enamorado de ella, aunque no quieras admitirlo». «No es verdad», empezó, pero las palabras se le atragantaron, porque sí lo era, y él lo sabía. Sofía lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir luchando por él. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», preguntó con una voz que mezclaba tristeza y resignación. «Que yo podría haber vivido con eso. Podría haber soportado que una parte de ti siempre le perteneciera a ella. Pero lo que no voy a tolerar es que me mientas. Ni a mí ni a ti mismo». Sebastián bajó la mirada, incapaz de enfrentar la verdad que Sofía acababa de poner en palabras. «Si quieres estar con ella, dilo. Si no puedes casarte conmigo, dilo ahora», continuó Sofía con una firmeza que lo desarmó. «Porque lo que no voy a hacer es entrar en este matrimonio sabiendo que no estoy con el hombre que realmente quiere estar conmigo». Sebastián levantó la vista, encontrando los ojos de Sofía llenos de lágrimas contenidas. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el peso de sus palabras, pero no podía, porque sabía que todo lo que Sofía decía era cierto. El silencio entre ellos era pesado, casi insoportable. Finalmente Sofía sacudió la cabeza y dio un paso atrás. «Tienes hasta mañana para decidir, Sebastián. Si no me das una respuesta clara, entonces yo tomaré la decisión por los dos». Y con eso salió de la sala, dejándolo solo con sus pensamientos, su culpa y la inminencia de un futuro que no sabía cómo enfrentar. Sebastián permaneció en esa sala vacía, paralizado, mientras las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco interminable. «Tienes hasta mañana para decidir». La presión lo asfixiaba. No solo estaba en juego su relación con Sofía, sino también su reputación, su familia y todo lo que había construido. Pero, más que nada, sentía que estaba enfrentando una verdad que había evitado por años. Nunca había dejado de amar a Valeria. Lentamente salió de la sala, con el ruido de la recepción volviendo a envolverlo. Las risas, la música, el tintineo de las copas, todo seguía igual, como si el mundo no estuviera cayéndose a pedazos para él. Buscó con la mirada a Valeria, pero no la encontró. Preguntó a una de las damas de honor, quien le indicó que había salido al jardín. Sebastián no lo dudó.
Se dirigió al jardín trasero, el mismo lugar donde había tenido su conversación con Rodrigo unas horas antes. Y ahí estaba ella, sentada en un banco de piedra, con las manos cruzadas sobre su regazo y el rostro iluminado por la luz suave de las lámparas del jardín. «Valeria», dijo suavemente, anunciando su presencia. Ella levantó la vista, sorprendida al verlo. Había algo en su expresión que mezclaba curiosidad con una leve incomodidad, como si supiera que lo que estaba por venir no sería fácil. «¿Qué haces aquí, Sebastián?», preguntó, su tono tranquilo pero reservado. Sebastián se acercó, quedándose de pie frente a ella. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que hablar. Ya no podía seguir guardando lo que sentía. «No puedo seguir evitando esto», dijo finalmente, con un tono casi desesperado. «No puedo fingir que no pasa nada cuando tú estás aquí». Valeria lo miró en silencio, esperando que continuara. No había reproche en sus ojos, solo paciencia. «Valeria, nunca he dejado de pensar en ti», confesó sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros al decirlo en voz alta. «Y verte hoy, aquí, me hizo darme cuenta de que todavía siento algo por ti, algo que nunca desapareció». Ella suspiró, apartando la mirada hacia las luces del jardín. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. «Sebastián, no puedes decirme esto el día de tu boda», dijo, su tono firme pero con un dejo de tristeza. «No es justo para mí, ni para Sofía». «Lo sé», respondió él rápidamente. «Sé que no es justo, pero no puedo callarlo más. Necesito saber si tú también sientes algo». Valeria lo miró nuevamente, y en su rostro se dibujó una mezcla de compasión y dolor. «Sebastián, lo que tuvimos fue hermoso, pero fue hace mucho tiempo. Yo seguí adelante y tú también deberías hacerlo». «¿Seguir adelante?», repitió él, incrédulo. «¿Cómo puedo seguir adelante cuando tú estás aquí, recordándome todo lo que podría haber sido?» Valeria se puso de pie, acercándose a él. Sus ojos, tan familiares y llenos de emoción, lo miraron directamente. «Tienes una vida, Sebastián, una vida que construiste con esfuerzo, una vida con Sofía. No puedes tirar todo eso por algo que ya no existe». «¿Y si sí existe?», preguntó él, su voz quebrándose. «¿Y si lo que siento por ti es más real que todo lo demás en mi vida?». Ella negó con la cabeza, dejando escapar una risa amarga. «No es real, Sebastián, es nostalgia, es el recuerdo de lo que tuvimos y de lo que nunca pudimos tener. Pero ya no somos las mismas personas. Tú eres un hombre que pertenece a este mundo, a esta vida, y yo soy solo una mujer que pasó por tu pasado». Él sintió que su corazón se rompía con esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, Valeria tomó su mano con suavidad. «Tienes que decidir, Sebastián, pero no puedes decidir por mí, porque yo ya lo hice hace años, y mi respuesta sigue siendo la misma. Nuestro tiempo pasó». Las lágrimas llenaron los ojos de Sebastián, pero no cayeron. Solo podía mirar a Valeria, sabiendo que lo que decía era verdad, por más que le doliera. Ella soltó su mano lentamente y dio un paso atrás. «Regresa con Sofía. Si realmente la amas, lucha por ella. Pero si no, entonces sé lo suficientemente valiente para enfrentar las consecuencias». Valeria le dedicó una última mirada antes de girarse y caminar hacia la salida del jardín, dejándolo solo una vez más. El silencio lo envolvió, pero esta vez no había consuelo en él. Solo quedaba el peso de una decisión que ya no podía postergar. Sebastián regresó al salón con el corazón hecho un nudo. Cada paso que daba se sentía como si cargara un peso insoportable. Dentro todo seguía igual, la música, las risas, el clamor de las conversaciones. Era como si el mundo estuviera conspirando para ignorar el caos que lo consumía por dentro. Cruzó el salón hasta llegar a la mesa principal, donde su padre, don Ernesto, lo esperaba con su característica expresión de severidad. Apenas lo vio, don Ernesto alzó una mano para llamarlo. «Sebastián, ven un momento. Necesitamos hablar». Sebastián obedeció, aunque cada fibra de su ser quería escapar. Su padre lo llevó a un rincón más discreto del salón, donde nadie podría escucharlos. «¿Qué está pasando contigo esta noche?», preguntó don Ernesto, su voz baja pero cargada de autoridad. «Pareces distraído, y créeme, no es el momento para distracciones». Sebastián lo miró tratando de mantener la compostura. Sabía lo que venía. Su padre no era un hombre que tolerara dudas o debilidad. «No es nada», respondió, con un tono que incluso a él le sonó poco convincente. «No me mientas, Sebastián»,
replicó su padre, fulminándolo con la mirada. Esta boda no solo es importante para ti y Sofía, es importante para nuestra familia, para nuestro futuro. Ya te lo he dicho antes, este matrimonio es más que una unión sentimental, es una alianza. ¿Una alianza? Sebastián no pudo evitar que su voz se elevara un poco. ¿Eso es todo para ti? ¿Un trato de negocios? Don Ernesto apretó la mandíbula, visiblemente irritado. Míralo como quieras, pero esta boda nos beneficia a todos. La familia de Sofía tiene influencia, conexiones. Tú y ella son una pareja perfecta a los ojos de todos. No puedes arruinarlo ahora. Sebastián sintió cómo la presión en su pecho aumentaba con cada palabra de su padre. Era lo mismo de siempre. Expectativas, responsabilidades, el peso de mantener una fachada impecable. ¿Y qué pasa conmigo, papá?, preguntó, con un tono que mezclaba frustración y desesperación. ¿Qué pasa si yo no quiero esto? ¿Qué pasa si no soy feliz? Don Ernesto lo miró como si acabara de decir la cosa más absurda del mundo. No seas egoísta, Sebastián. La felicidad es un lujo que no todos podemos darnos. Tienes un deber con esta familia, con tu apellido. Eso es lo que importa. Sebastián sintió que la ira y la impotencia lo consumían. Durante toda su vida, había seguido las reglas, había hecho todo lo que se esperaba de él. Pero ahora, enfrentado a una decisión que podría cambiarlo todo, se daba cuenta de cuánto resentía ese peso. ¿Y qué pasa si digo que no?, preguntó finalmente, desafiando a su padre con la mirada. Don Ernesto lo estudió durante un largo momento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Si dices que no, entonces estás tirando todo por la borda. Tu reputación, nuestra reputación, todo por una duda pasajera. Piénsalo bien, Sebastián, porque si decides arruinar esto, no habrá vuelta atrás. Sebastián lo miró fijamente, sintiendo que el aire entre ellos era tan tenso que podría romperse. Pero antes de que pudiera responder, don Ernesto lo dejó solo, regresando al bullicio del salón como si nada hubiera pasado. Sebastián permaneció inmóvil, con las palabras de su padre resonando en su cabeza. La felicidad es un lujo. Esa frase lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿De verdad era un lujo? ¿O era algo que tenía que pelear sin importar las consecuencias? Sabía que el tiempo se agotaba. Sofía esperaba una respuesta, y por primera vez en su vida, entendió que tenía que tomar una decisión para sí mismo, no para su familia, no para la sociedad, y no para un apellido que cargaba como una cruz. Respiró hondo, sintiendo la gravedad de lo que estaba por hacer. No habría más postergaciones. Ahora era el momento de enfrentar la verdad, sin importar lo que viniera después. Sebastián salió del rincón del salón, sintiendo que cada paso que daba lo acercaba al abismo. Sabía que no podía postergar más la decisión. Sus palabras con Valeria y la confrontación con su padre lo habían llevado al límite, pero ahora todo dependía de él, y Sofía merecía una respuesta. La vio al otro lado del salón, de pie junto a su madre, sonriendo como si todo estuviera bien. Esa sonrisa que siempre admiraba, pero que ahora solo lo llenaba de culpa. Era una mujer fuerte, valiente, y él estaba a punto de destrozar su mundo. Tragó saliva y caminó hacia ella, su mente repitiendo una y otra vez que tenía que ser honesto. Sofía lo vio acercarse, y con un gesto casi imperceptible, se excusó de la conversación con su madre. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, sus ojos se encontraron, y Sebastián notó algo en ella. Sabía que algo estaba por venir. ¿Podemos hablar?, preguntó Sebastián con un tono que intentó mantener firme, pero que traicionaba su nerviosismo. Sofía asintió y lo siguió fuera del salón, hacia la misma sala donde habían tenido su conversación anterior. Esta vez, el silencio entre ellos era más pesado. Sofía cerró la puerta y se giró hacia él, cruzando los brazos. «Bueno, ¿qué decidiste?», preguntó con una mezcla de calma y tensión. Sebastián respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Sofía, quiero que sepas que nunca quise hacerte daño», comenzó con un tono sincero. «Eres una mujer increíble, y siempre he admirado tu fuerza, tu inteligencia, todo lo que eres». Ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «Sebastián, no necesito que me digas eso. Solo dime la verdad. ¿Puedes casarte conmigo o no?». La claridad de su pregunta lo desarmó. Sebastián bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Había ensayado 1000 maneras de decirlo, pero ninguna parecía adecuada. Finalmente dejó escapar las palabras. «No puedo hacerlo, Sofía».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró durante lo que pareció una eternidad, como si esperara que él se retractara, que dijera que había cometido un error. Pero Sebastián no podía. No esta vez. Entiendo, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto, agregó él, con la voz quebrada. Pero sería peor si sigo adelante con esto sabiendo que no estoy completamente seguro. No sería justo para ti. Sofía soltó una risa breve y amarga, sin humor. ¿No sería justo para mí? ¿Y crees que esto es justo para mí?, preguntó alzando la voz ligeramente. Sebastián, he puesto todo en esta relación. He defendido este matrimonio ante mi familia, ante tus dudas, ante mis propias inseguridades. ¿Y ahora me dices que no puedes hacerlo? Él intentó acercarse, pero Sofía levantó una mano para detenerlo. No, no te acerques. No necesito tus disculpas, Sebastián. Necesito respuestas. ¿Esto es por Valeria? Sebastián levantó la mirada, sorprendido por su pregunta directa. Durante unos segundos consideró mentir, suavizar el golpe, pero después de todo lo que había pasado esa noche, sabía que no podía. No es solo por Valeria, respondió con sinceridad, es por todo. Por lo que siento, por lo que no siento. Pero sí, verla me hizo darme cuenta de que todavía tengo cosas sin resolver, y no sería justo para ti cargar con eso. Sofía asintió lentamente, procesando sus palabras. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. En lugar de eso, levantó la barbilla, mostrando la fortaleza que siempre había admirado en ella. Sabes, Sebastián, pensé que te conocía, pensé que podía confiar en ti, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. No eres el hombre que pensé que eras. Él no respondió. No había nada que pudiera decir para cambiar lo que estaba sintiendo. Voy a irme ahora, dijo Sofía con una voz firme, y tú tendrás que explicarles a todos lo que pasó. No me importa lo que digas, pero asegúrate de que no me dejes como la culpable, porque te lo juro, si lo haces, me encargaré de que te arrepientas. Sebastián asintió, aceptando su advertencia sin intentar defenderse. Sofía se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Sebastián, pero si te das cuenta de que cometiste un error, no me busques. Yo merezco algo mejor. Y con eso salió de la sala, dejando a Sebastián solo. Durante varios minutos él permaneció inmóvil, escuchando los murmullos del salón al otro lado de la puerta. Sabía que su decisión iba a tener consecuencias, pero en ese momento, todo lo que sentía era un vacío abrumador. Había sido honesto, pero la honestidad tenía un precio. Y ahora, Sebastián tendría que enfrentarlo. Sebastián salió de la sala donde había tenido su conversación definitiva con Sofía. A medida que caminaba hacia el salón principal, podía sentir la mirada de los pocos invitados que lo veían pasar. Algunos parecían confundidos, otros preocupados, pero no se detuvo. Su mente estaba fija en un solo objetivo, enfrentar lo inevitable. Cuando cruzó las puertas del salón, todo parecía seguir como si nada hubiera pasado. La música seguía sonando, las risas de los invitados llenaban el espacio, y las copas seguían chocando en brindis interminables. Pero entonces vio a don Ernesto, su padre, junto a don Ignacio, el padre de Sofía, en una conversación que parecía tan tensa como su propio estado mental. Sebastián se detuvo a unos metros, reuniendo el valor para lo que estaba por venir. Antes de que pudiera acercarse, su madre apareció junto a él, con el rostro lleno de preocupación. «Sebastián, ¿qué está pasando? Sofía acaba de irse, y se veía...» Su madre bajó la voz, destrozada. Sebastián la miró fijamente con los ojos llenos de culpa. «No puedo hacerlo, mamá. Cancelé la boda». Por un instante el rostro de su madre se quedó en blanco, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Luego, una mezcla de incredulidad y enojo comenzó a formarse. «¿Qué dijiste?», susurró, agarrándolo del brazo con más fuerza de la necesaria. «¿Cómo que cancelaste la boda? Sebastián, esto no es solo sobre ti, es sobre todos nosotros». Sebastián soltó un suspiro largo y pesado. «Lo sé, mamá, pero no podía seguir mintiendo, ni a Sofía ni a mí mismo». «¿Y a nosotros?», preguntó su madre, su voz cargada de un dolor que lo sorprendió. «¿Qué pasa con nosotros, Sebastián? ¿Con tu padre? ¿Con todo lo que hemos sacrificado para llegar hasta aquí?». Antes de que pudiera responder, don Ernesto lo llamó desde el otro lado del salón. Su tono era frío, autoritario.
Sebastián, ven aquí. Ahora. Sebastián intercambió una mirada con su madre, quien parecía desesperada, y luego caminó hacia su padre. Don Ernesto lo esperaba con los brazos cruzados, mientras don Ignacio lo miraba con el ceño fruncido, claramente molesto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó don Ignacio, dirigiéndose directamente a Sebastián. Sofía acaba de salir de aquí, hecha un desastre. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Sebastián respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas de ambos hombres. Cancelé la boda, dijo sin rodeos. Su voz era firme, pero por dentro temblaba. Don Ignacio lo miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Estás bromeando?, preguntó, su voz subiendo de tono. Después de todo lo que hemos planeado, después de todo lo que nuestras familias han invertido en esto, ¿simplemente decides cancelarlo? Don Ernesto intervino antes de que Sebastián pudiera responder. Esto no está terminado, Ignacio. Voy a hablar con él. Vamos a resolverlo. ¿Resolverlo?, repitió don Ignacio enfurecido. Esto ya no tiene solución, Ernesto. Mi hija acaba de ser humillada frente a todos estos invitados. ¿Qué crees que van a decir cuando se enteren de que tu hijo decidió abandonarla? Sebastián levantó la mano, deteniendo a su padre antes de que pudiera responder. Esto fue mi decisión, dijo, con el tono más firme que pudo reunir. Yo soy el único responsable. Sofía no hizo nada malo, pero no puedo casarme con ella sabiendo que no estoy completamente seguro. Don Ignacio lo fulminó con la mirada. No puedo creer que hayas hecho esto. Esto no solo es una traición a mi familia, Sebastián, es una traición a la nuestra. Sebastián sintió el impacto de esas palabras como un golpe físico, pero no retrocedió. Sabía que, aunque las consecuencias fueran terribles, no podía arrepentirse de haber sido honesto. Lo siento, dijo finalmente, pero es mejor que esto pase ahora y no después. Don Ernesto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se giró hacia él con una mirada helada. Vas a arreglar esto, Sebastián. Vas a hablar con Sofía, vas a pedirle disculpas y vas a convencerla de que vuelva, porque si no lo haces, no solo estás destruyendo tu vida, estás destruyendo la nuestra. Sebastián lo miró fijamente, por primera vez en su vida enfrentando la figura de autoridad que su padre representaba. No voy a hacerlo, papá, respondió con una resolución que lo sorprendió incluso a él mismo. Sé que esto te decepciona, pero esta vez tengo que tomar una decisión por mí mismo. Don Ernesto lo miró como si no lo reconociera. Eres un cobarde, murmuró. Has avergonzado a esta familia. Sebastián sintió un dolor profundo ante esas palabras, pero no las dejó afectarlo. Había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Sin decir más, se dio la vuelta y salió del salón, dejando atrás el ruido, las miradas y las expectativas que lo habían perseguido toda su vida. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, sintió que, por primera vez, había roto las cadenas que lo ataban. Pero la libertad tenía un precio, y Sebastián estaba a punto de descubrir cuán alto sería ese precio. Sebastián caminó sin rumbo por las calles vacías de la ciudad. La opulencia de la hacienda quedaba atrás, junto con los murmullos de los invitados y las acusaciones de su padre. Aunque había tomado la decisión que consideraba correcta, el vacío en su pecho se hacía cada vez más grande. Cada paso lo llevaba a reflexionar sobre lo que acababa de destruir, su relación con Sofía, la confianza de su familia e incluso su propia reputación. Pero en el fondo, sabía que la alternativa habría sido peor. Casarse sin amor, con una vida construida sobre mentiras, no era un destino que pudiera aceptar. Cuando levantó la vista, sus pies lo habían llevado hasta un parque cerca de su antigua universidad, un lugar que alguna vez compartió con Valeria. Recordaba cómo solían sentarse en una banca, soñando juntos con un futuro lleno de libertad y amor. Ahora, ese futuro parecía tan lejano como irreal. Sebastián sacó su teléfono y miró la pantalla. Su mente estaba dividida. Por un lado, quería llamar a Valeria, hablar con ella, encontrar algún tipo de consuelo en su presencia. Por otro lado, sabía que insistir sería egoísta. Ella había dejado claro que su tiempo juntos había terminado. Aún así, sus dedos temblaban mientras pasaban sobre su nombre en la lista de contactos. Finalmente, soltó un suspiro y guardó el teléfono. No podía imponerle más peso a Valeria, no después de todo lo que ya le había confesado. Su decisión debía ser suya, y enfrentaría las consecuencias solo. Se sentó en una de las bancas del parque, con la cabeza entre las manos.
El frío de la noche comenzaba a calar en su piel, pero él apenas lo notaba. Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, escuchó unos pasos acercándose. Levantó la vista, y para su sorpresa, vio a Rodrigo. ¿Pensaste que no te iba a encontrar?, preguntó Rodrigo, con una mezcla de humor y preocupación en su voz. Sebastián intentó sonreír, pero no pudo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono que apenas ocultaba su agotamiento. Rodrigo se sentó junto a él, sacando una lata de cerveza de su chaqueta y ofreciéndosela. Sebastián la tomó sin dudar. Te vi salir de la hacienda. Pensé que necesitarías algo más fuerte que discursos familiares, dijo Rodrigo, abriendo su propia lata. Sebastián tomó un largo trago, dejando que el amargor de la cerveza llenara el silencio entre ellos. Lo arruiné todo, Rodrigo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Rodrigo lo miró, pensativo. Tal vez. Pero al menos lo hiciste siendo honesto contigo mismo. Eso cuenta para algo, ¿no? Sebastián soltó una risa amarga. ¿Honesto? Mi familia me odia. Sofía probablemente nunca me perdone. Y Valeria hizo una pausa, mirando hacia el cielo. Valeria no quiere nada conmigo. Rodrigo asintió lentamente, dándole tiempo para procesar sus pensamientos. Mira, hermano, no voy a decirte que las cosas van a mejorar de la noche a la mañana. No va a ser fácil. Pero honestamente, creo que hiciste lo correcto. Hubiera sido peor casarte sabiendo que tu corazón no estaba en ello. Sebastián lo miró, agradecido por su apoyo, aunque las palabras no aliviaban del todo su carga. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián, su tono lleno de incertidumbre. Rodrigo tomó otro trago antes de responder. Ahora empiezas de nuevo, sin Sofía, sin la presión de tu familia. Tienes que encontrar qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida, y hacerlo por ti, no por ellos. Sebastián dejó que esas palabras se hundieran en su mente. Había pasado tanto tiempo viviendo según las expectativas de los demás que no sabía por dónde empezar. Pero sabía que Rodrigo tenía razón. Era hora de construir una vida propia, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo. Mientras los dos amigos permanecían en silencio, escuchando el sonido lejano de la ciudad, Sebastián sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez, el futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. Y por ahora eso era suficiente. Las semanas que siguieron fueron las más solitarias de la vida de Sebastián. La prensa sensacionalista se llenó de titulares sobre la boda cancelada, especulando sobre las razones y arrastrando su nombre y el de Sofía por el lodo. Aunque Sofía había guardado silencio públicamente, su círculo cercano dejó entrever que había sido la decisión de Sebastián, lo que aumentó las críticas hacia él. En casa la tensión con su familia era insostenible. Su padre apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para recriminarle el daño que había causado a los negocios y al apellido García. Su madre intentó mediar al principio, pero pronto se dio por vencida. Sebastián sabía que el único camino era marcharse. Una noche, mientras empacaba las pocas cosas que llevaría consigo, recibió un mensaje inesperado. Era de Valeria. 2 palabras. Hablemos, por favor. El corazón de Sebastián dio un vuelco. Había decidido no buscarla, respetar su decisión de cerrar el capítulo entre ellos, pero ahora ella estaba tomando la iniciativa. Sin pensarlo 2 veces, respondió con un lugar y una hora. El café donde se encontraron estaba en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos del bullicio y las miradas indiscretas. Valeria llegó primero, y Sebastián la encontró sentada junto a una ventana, con una taza de té en las manos. Cuando él se acercó, ella lo recibió con una sonrisa tenue, una que no lograba esconder la mezcla de emociones en su mirada. «Gracias por venir», dijo Valeria mientras él se sentaba frente a ella. «Gracias por escribirme», respondió Sebastián, con una sinceridad que llenó el silencio entre ellos. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, fue Valeria quien rompió el hielo. «Me enteré de lo que pasó con Sofía. Lo siento, por todo». Sebastián negó con la cabeza. «No lo sientas, fue lo correcto. Difícil, pero necesario». Valeria asintió jugando con el borde de su taza. «¿Y ahora? ¿Qué harás?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo pensando en el pasado y en las consecuencias de sus decisiones que apenas había comenzado a imaginar su futuro. «No lo sé», admitió. «Estoy empezando desde cero. Dejé la empresa,
y estoy buscando algo que realmente me haga sentir que estoy viviendo, no solo cumpliendo expectativas. Valeria lo miró con algo parecido al orgullo. Eso es valiente, Sebastián. No muchas personas son capaces de hacer eso. Él soltó una risa corta. ¿Valiente? Siento que he destruido todo a mi alrededor, y ahora estoy aquí, tratando de recoger los pedazos. Valeria dejó la taza a un lado y lo miró directamente a los ojos. Tal vez necesitabas destruirlo para construir algo mejor. Sus palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez, sintió que alguien lo entendía, que alguien veía más allá de sus errores y fracasos, y ese alguien era Valeria. ¿Y tú?, preguntó Sebastián, desviando la conversación hacia ella. ¿Por qué quisiste hablar? Valeria suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque me di cuenta de algo, dijo, su voz suave pero firme. Siempre pensé que cerré ese capítulo contigo, que había seguido adelante. Pero verte otra vez me hizo darme cuenta de que todavía hay cosas que necesito entender. Sebastián se inclinó ligeramente hacia ella, su atención completamente capturada. ¿Qué cosas? Valeria lo miró a los ojos, su expresión seria pero vulnerable. Quiero saber si lo que sentimos alguna vez todavía puede ser real, no porque quiera volver al pasado, sino porque quiero saber si tenemos algo más por delante. El corazón de Sebastián latía con fuerza. Durante años había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que estaban frente a él, sabía que no podía responder a la ligera. Valeria, lo último que quiero es lastimarte otra vez, dijo finalmente. Pero si estás dispuesta a explorar lo que esto significa, entonces yo también. Valeria sonrió, y esta vez, su sonrisa era más cálida, más segura. No espero garantías, Sebastián, solo honestidad. Él asintió. Eso es lo único que puedo prometerte. En los días que siguieron, Sebastián comenzó a reconstruir su vida, pero esta vez lo hizo con propósito. Empezó a trabajar en proyectos sociales en comunidades necesitadas, utilizando su experiencia para apoyar a pequeñas empresas y emprendedores locales. Por primera vez en años, sentía que su trabajo tenía sentido. Con Valeria, las cosas avanzaron con cautela. No intentaron retomar lo que tuvieron, sino construir algo nuevo, desde la honestidad y la aceptación de sus errores. Había días buenos y días difíciles, pero ambos sabían que estaban avanzando hacia algo más real. En una tarde tranquila, meses después, Sebastián y Valeria caminaron juntos por el mismo parque donde él había buscado refugio después de la boda cancelada. Esta vez, no había incertidumbre ni pesares, solo el inicio de algo que, aunque incierto, se sentía auténtico. Sebastián miró a Valeria mientras ella hablaba de sus alumnos y se dio cuenta de que por primera vez sentía que estaba exactamente donde debía estar, y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, ya no le temía al futuro, porque ahora sabía que el futuro no era algo que le dictaran, era algo que él mismo podía construir, y esa, pensó, era la mayor libertad de todas. Un año después de aquella noche que cambió su vida, Sebastián se encontraba en un lugar completamente diferente, tanto literal como emocional. Había transformado su camino, y aunque no todo había sido fácil, cada decisión lo había acercado a una vida que finalmente sentía como suya. En un pequeño local comunitario en el corazón de un barrio de la Ciudad de México, Sebastián daba los últimos retoques a una presentación para un grupo de jóvenes emprendedores. Había encontrado su pasión ayudando a otros a construir negocios desde cero, especialmente en comunidades que a menudo se sentían olvidadas por el sistema. Usar su experiencia para algo con propósito lo llenaba de una satisfacción que nunca había conocido en su antigua vida. Cuando terminó, recogió sus cosas y salió al patio donde lo esperaba Valeria, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol. Ella había pasado su día organizando actividades extracurriculares para los niños del barrio, una iniciativa que había crecido gracias al apoyo de Sebastián y otros colaboradores. ¿Cómo te fue?, preguntó Valeria con una sonrisa mientras él se acercaba. Bien, aunque creo que uno de los chicos sabe más que yo, respondió Sebastián, riendo mientras se sentaba a su lado. Valeria lo miró, con esa mezcla de ternura y orgullo que siempre lo desarmaba. Tienes talento para esto, Sebastián. No lo dudes. Él tomó su mano y la apretó ligeramente, agradecido no solo por sus palabras, sino por su constante apoyo.
Habían construido algo juntos, poco a poco, sin apresurarse y sin intentar encajar en moldes del pasado. Su relación era distinta a lo que alguna vez imaginaron, pero también era mejor porque estaba basada en la autenticidad. ¿Sabes?, dijo Sebastián después de un momento de silencio. A veces pienso en cómo llegamos hasta aquí. Todo lo que pasó, todo lo que tuvimos que dejar atrás. Valeria lo miró con atención. ¿Y te arrepientes?, preguntó, aunque en su tono no había temor, solo curiosidad. Sebastián negó con la cabeza. No, porque todo eso nos trajo hasta aquí, y aquí es donde quiero estar. Valeria sonrió, una sonrisa llena de calidez y convicción. Entonces todo valió la pena. Sebastián asintió, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios. En ese momento, se dio cuenta de algo. No necesitaba que su vida fuera perfecta. Lo único que necesitaba era que fuera real. Y ahora, lo era. El pasado todavía formaba parte de él, pero ya no lo definía. Había aprendido a dejar ir, a perdonarse y a empezar de nuevo. Y mientras estuviera caminando su propio camino, rodeado de personas que compartían su visión, sabía que todo estaría bien. Sebastián se levantó, extendiendo una mano hacia Valeria. Vamos, tenemos mucho que hacer mañana. Ella tomó su mano, y juntos caminaron hacia el futuro que estaban construyendo, paso a paso, con esfuerzo y amor. Porque al final, lo que importaba no era la perfección, sino la voluntad de seguir adelante, de aprender, y de vivir una vida que realmente valiera la pena.